Bueno, una discusión en el Congreso que comenzó ayer, como muy bien señalaba en esta conferencia de prensa ayer Manuel Adorni, el vocero presidencial, pero que continúa hoy. Ya está por empezar una jornada que promete ser más extensa que la de ayer y que tendrá el plato fuerte en la presentación de Guillermo Francos, el ministro del Interior, que es quien lleva la negociación con las distintas provincias, los gobernadores y sus representantes en la Cámara de Diputados, y que tiene que tratar de encontrar la posibilidad de consensos y de cambios en la ley ómnibus para que el gobierno, el oficialismo, logre avanzar en su ambicioso cronograma de darle al menos aprobación en la Cámara Baja a este proyecto antes de fin de mes. Todas estas tensiones repercuten no solo en la política, sino también en la economía. Y para hablar de eso, ya le doy la bienvenida al economista Lucas Caratini, que habitualmente nos ayuda a entender cuáles son los desafíos de la economía en las mañanas de Canal E. Buen día, Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto estar acá conectado con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, el dólar blue se despertó, ¿no? Se despertó y ratificó su suba en más de 1.100 pesos, por lo menos en el cierre de ayer. También los financieros, y tanto fue así que hasta el propio vocero presidencial se refirió en este sentido, pero responsabilizó las tensiones en el Congreso. ¿Cuál es tu mirada sobre este punto? No, bueno, yo siempre soy de la idea que cuando la política, ya sea obviamente de un partido o otro, trata de buscar culpables, digamos, y justificativos en la política, no siempre es del todo acertado. Yo permitíme describir un poco que la suba que vimos ayer es por las tensiones, si querés, en el Congreso. Sí, obviamente es real que de tener esta ley, de tener aprobado el DNU con el mayor consenso posible, sin duda sería algo muy positivo, sobre todo si sale con mucho consenso y que tiene mucho respaldo al hecho de que sea perdurable en el tiempo, ¿no? Porque no nos olvidemos que un DNU, como sacan este DNU, puede venir otro presidente y sacar otro, con lo cual el consenso es necesario en este caso, y en ese caso sí, obviamente va a repercutir muy fuerte en la economía, no tengo dudas. No creo que la suba que vimos ayer y el aumento de la brecha a niveles de casi 40-50% sea producto per se de la discusión en el Congreso, ¿no? Creo que tenés factores que explican lo que vimos ayer. Por ejemplo, ¿te parece que tiene más una explicación que se oriente más a las inquietudes del mercado respecto, por ejemplo, de la posibilidad del gobierno de llegar efectivamente al déficit cero? No, sin dudas. Mira, a vos se te están juntando un cúmulo de cosas que son, por un lado, vimos en lo que es los dólares financieros en este caso, en su momento, demanda sobre todo de importadores. ¿Por qué? Porque nosotros no nos olvidemos que los importadores que acceden al dólar oficial, más allá del nuevo esquema, que es un esquema de autorizaciones automáticas, pero con plazos, los bienes que más plazo tienen hasta 120 días para el pago de esas importaciones, afrontaban un dólar de 950 pesos, que es el dólar oficial más el 17% del impuesto país. Cuando el dólar financiero estaba en ese valor, era un nivel de indiferencia, si querés, frente a mí me conviene más comprar el dólar financiero, que lo compro en el momento y hago el giro al exterior para pagarle a mi proveedor. Lo que pasó fue, estuvimos viendo demanda de importadores que te tira para arriba las cotizaciones del dólar financiero, y ahora no es tan obvia esa respuesta, porque con un dólar de 1.200 pesos frente a ese dólar de 950 pesos, tenés la discusión si querés, puedo esperar o no a pagar esa importación, pero por el precio del dólar te conviene más. Y del lado de la oferta, estamos viendo si un poco en el margen menor liquidación de lo que serían las exportaciones. Más o menos un día normal en el mercado cambiario son más o menos 400 millones de dólares de oferta de los exportadores, que no nos olvidemos, el 20% de eso va a los dólares financieros, porque sigue vigente el esquema del 80-20, y más o menos 100 millones de dólares es demanda de privados, que obviamente en su mayoría son importadores. Por lo pronto no vemos un desbalance cambiario en el mercado. De hecho, vemos que el Banco Central, todas las ruedas al día de hoy, en mayor o menor medida, estuvo comprando dólares, con lo cual eso claramente es una señal de que por lo pronto tenés más oferta que demanda. Sí tenés una menor oferta frente a una mayor demanda, eso es real, porque
hay una fecha clave que es el 15 de enero. El 15 de enero hay muchos sectores nuevos. El lunes que viene. El lunes que viene, no falta que tanto. pueden empezar a solicitar importaciones, que claro, todavía no pueden hacerlo. Con lo cual, yo creo que más que nada la dinámica viene por el lado de la brecha estaba muy baja y es raro con los niveles de inflación que tenemos ver esa brecha tan baja. Yo lo que creo que vamos a ver ahora es más o menos un dólar financiero rondando los 1.200 pesos, y creo que se va a mantener medianamente estable en ese nivel, mediante, obviamente, la expectativa y la confianza de que se va a tratar de cumplir, obviamente no el plan fiscal, el plan monetario, que vamos a ver un avance en lo que es la discusión de, bueno, obviamente por un lado la vigencia del DNU y la ley ómnibus también, esperando a ver qué pasa en mayo, ¿no? Porque yo creo que claro, los cañones y la mirada del gobierno está puesta en mayo, que es el ingreso fuerte de los dólares en la Argentina. No nos olvidemos, ese es el momento que tenés el ingreso de los dólares del agro. Si tenemos suerte, vamos a tener una entrada de más o menos 30.000 millones de dólares nuevos de exportaciones, si no pasa nada raro de acá a mayo. Y ahí vamos a tener que ver si el gobierno decide o no encarar la unificación cambiaria, ¿no? Porque esto nosotros ya lo discutimos un par de veces. Vos no podés encarar un plan integral de estabilización en cuanto vos tengas cepo cambiario. Vos lo que sí podés hacer es hacer lo que estás haciendo hoy, que es tomar medidas de emergencia para tratar de calmar un poco la situación, que es algo en el margen lo estamos viendo. Obviamente estamos viendo niveles de inflación muy altos, eso sería muy bueno ver mes a mes números más bajos, obviamente, pero nosotros no podemos encarar un plan de estabilización integral siempre y cuando tengamos cepo, con lo cual yo creo que mayo es una fecha que tenemos que tener bastante presente a ver si el gobierno decide o no finalmente encarar la unificación cambiaria, ¿no? Y después también, Lucas, está todo el tema de los informes de gestión de finanzas, ¿no? Cómo llevar adelante esta situación, ¿no? Porque cuando la frazada es corta hay que mirar por todos lados, administrar como en las casas particulares, ¿no? Al Estado, a los gobiernos también les pasa lo mismo, administrar meticulosamente cada peso y cada dólar. No, sin duda. Bueno, ahora de hecho está en discusión, que todavía no tenemos detalles al respecto, simplemente una reunión que tuvo el ministro con los diferentes bancos, de un canje de lo que es la deuda en pesos de la Argentina. Eso es un dato interesante, porque este año tenemos vencimientos por, te lo pongo a valor técnico de hoy, porque no nos olvidemos, al ser deuda indexada, obviamente hay que ver cómo están las diferentes variables al momento de vencimiento de esa deuda, porque claramente si la inflación sube o el dólar oficial sube, los montos de los que estamos hablando pueden ser mayores. Hoy son 58 billones de pesos, de los cuales el 70% de toda esa masa de deuda es intrasector público. ¿Qué quiere decir esto? Son el Banco Central, el Fondo de Garantías del ANSES, que es básicamente el Fondo de los Jubilados, y el Banco Nación y los diferentes bancos públicos. El querer hacer este megacanje, que son 22 billones en manos de privados, principalmente en lo que son bancos, es para tratar de despejar, si querés, lo que es la espalda del Tesoro este año. El tema de esto, ¿cuál es? Más allá de que obviamente el canje obviamente tiene que ser voluntario y tiene que ser aceptado, asumimos que el sector público lo va a hacer, aceptado por privados sobre todo, se tiene que cumplir el plan fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente todo está basado en que no vamos a tener déficit fiscal y no vamos a necesitar recurrir a un endeudamiento, ¿no? Con lo cual, si esto es así, el canje tiene sentido porque vos estás canjeando deuda este año por deuda al 2025, 2026 y 2027, y te sumo una particularidad. Dale. Se está hablando de un canje de títulos que ajustan por inflación. Hoy por hoy, cuando vos ves la foto de cómo están cotizando todos los títulos que ajustan por inflación, están cotizando sumamente negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen precios muy altos. Con lo cual, si el ministro logra efectivamente hacer un canje voluntario a valores que están descontando el mercado hoy, digamos, podría ser algo muy positivo. ¿Por qué? Porque si vos efectivamente el plan es exitoso y con el correr de los meses y obviamente ya entrando en el año que viene y en el año posterior, vos efectivamente ves bajas considerables en la tasa de inflación, vos en definitiva vas a estar colocando deuda a tasas negativas, ¿no? Con lo cual eso sería algo muy beneficioso. El problema de todo esto radica en
necesariamente se tiene que respetar y cumplir el plan, y necesariamente con el correr de los meses tenemos que ver que el plan logre el fin principal, como bien dijo el presidente, que es bajar la inflación, porque si no, vos en definitiva lo que estás haciendo es nuevamente rolear deuda indexada, ¿no? Que ya sabemos cuál es el problema de tener toda la masa de deuda indexada. De hecho, hoy estos 58 billones que vencen son 50% de esa deuda dual, que es ajusta por dólar oficial o por inflación, la variable que sea más alta, y el 40% ajusta por inflación, ¿no? Con lo cual vos tenés un nivel de indexación muy alto que, más allá que vos no emitas nueva deuda, que eso es algo sumamente positivo, así todo, la carga de esa deuda aumenta conforme aumentan las otras dos variables, ¿no? Con lo cual hay que tener en vista este marco integral, digamos, para que el canje sea exitoso, y obviamente lo fundamental de todo es que sea voluntario y de ninguna manera compulsivo, ¿no? Claro, claro, sí. De algún modo, si se quiere, la puesta en caja de todo este volumen de deuda girando fue una de las razones, según trascendió en su momento, por las cuales el presidente Javier Milei eligió a Luis Caputo como ministro de Economía cuando lo calificó como el Messi de la finanza, justamente señalando que se necesitaba alguien con mucha muñeca en el mercado para poder encauzar no solo el tema de las LELIQs, que fue como por ahí lo más notorio o lo que más... De hecho, dejaron de existir ya. Claro. Obviamente ahora tenemos el tema de los pases, que es deuda un día y también son 22 billones de pesos, con lo cual hay que seguir eso también, porque eso es deuda que se devenga todos los días. Pero esta semana, ya el jueves, vencen las últimas LELIQs que quedaban vigentes. Y eso yo, Ale, comparto con vos también. Vos hoy por hoy, obviamente necesitas a alguien que sepa de economía, eso es real, pero es más necesario tener, si querés, un técnico que entienda y conozca de mercado. Después, obviamente, podemos discutir opiniones y apreciaciones personales del ministro Caputo, pero vos no te sirve meramente un académico, si querés, que sepa mucho de papers y de academia, porque esto es el mercado y las finanzas reales. Te tenés que sentar a charlar con los bancos, te tenés que sentar a charlar con las aseguradoras, con las compañías gerenciadoras de fondos, con lo cual vos tenés, como bien decís vos, que tener esa muñeca para poder obviamente sentarte a consensuar, a explicar obviamente el plan también, y que en definitiva lograr la confianza suficiente, porque no nos olvidemos que en economía la gran mayoría de todo es la expectativa, ¿no? Es poder generar obviamente esa expectativa positiva para que obviamente el plan surja efecto, y obviamente todas las diferentes medidas económicas en el marco fiscal, monetario y cambiario surjan efecto y puedan ser eficientes, ¿no? Sin duda, Lucas.